Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta sesión de proyecciones de la economía mundial después del coronavirus, en el que hoy nos acompaña Mario Weitz, ya antiguo colaborador de la Cámara, ex consejero delegado del Fondo Monetario Internacional y consultor actualmente del Banco Mundial. Esta jornada que desarrollamos en la Cámara, bueno, pues tiene lugar gracias a la colaboración que hacemos con SODERCAN, la Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria, y bueno, pues en el seminario de hoy Mario nos va a hablar de las perspectivas económicas de cara a... Ya hablamos aquí después del coronavirus, veremos, toquemos madera, que así sea, 2021-2022. Y nada, muchísimas gracias a todos. Esta sesión se va a grabar para que, bueno, aquellos que en algún momento, si alguien tiene que salir, bueno, pues luego por redes sociales podremos seguir la conversación. Así que, bueno, pues Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros. De nuevo, bienvenido a nuestra casa. Y bueno, pues te cedo la palabra para que puedas comenzar este seminario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, les cuento, la idea va a ser hablar 40 minutos, les voy a contar muchos temas de manera animada, y después de los 40 minutos dejar 10-15 minutos, bueno, lo que Jesús piense para preguntas. Yo les voy a pedir que me dejen terminar la ponencia y luego al final, ya con Jesús, él coordina un poco las preguntas, ¿no? Que haya, que seguro que tienen preguntas. Así lo Bueno, haremos. Perdona, Mario. sí. Aquellas preguntas que queráis plantear las podéis hacer a través del botón preguntas y respuestas que tenéis en la pantalla. Y como dice Mario, los 10-15 últimos minutos del seminario los dedicamos a poder resolver esas preguntas que seguro serán muy interesantes. Mario. Genial, muchas gracias, Jesús. Bueno, agradecer a la Cámara de Cantabria y a Sodercan el apoyo para este webinar, y vamos a ello. Bueno, voy a empezar con una imagen optimista. Yo creo que el 2021 hay que estar muy optimista para Europa, para Estados Unidos, no tanto para América Latina y para África, que las vacunas no llegan, pero yo creo que después del verano, si somos disciplinados y no hacemos mucho lío, la gente joven con las salidas, hay que ser optimista que las vacunas llegan y masivamente. Y yo creo que si no es en agosto, en septiembre, vamos a tener un porcentaje de vacunación alto que va a garantizar que la cosa se empieza a normalizar. Y la economía mundial depende mucho de cómo vayan las vacunas. Y los datos son buenos, ¿no? La economía mundial, como saben. Voy a comentar sobre todo el último informe del Fondo Monetario de abril, con las últimas proyecciones. El mundo mundial va a crecer un 6%, y las regiones del mundo que más nos gustan en el Banco Mundial a mediano plazo para invertir o hacer negocios son Asia y Estados Unidos. Estados Unidos sorprendentemente va a subir un 6%, que es muchísimo. Ya saben que los países ricos suelen crecer 1, 2, 3 como mucho, muy impulsado por las políticas de Biden, que son muy expansivas. Eso me preocupa un poco, luego lo comentaré. Una política monetaria muy, muy expansiva, que en el Banco Mundial llamamos fiesta, party, pachanga, demasiado dinero en circulación, tipos de interés cero, compra de bonos, una política fiscal de Biden muy expansiva, mucho gasto público para infraestructura, mucha ayuda a la empresa, que eso se echa de menos en España. En Alemania, Francia o Estados Unidos, el sector del comercio, del turismo, hostelería, tan tocado por la crisis, ha recibido talones, dinerillos de ayuda directa, y en España hemos sido tacaños, poco, tarde y mal. Un poco enredados con los préstamos ICO, y lo hemos hecho mal. Eso ha sido un tema que no hemos manejado bien, pero otros países sí, Alemania sí, Francia sí, Estados Unidos sí. El problema es que emitiendo tanto dinero y con políticas fiscales expansivas y con precios de las materias primas, como es el petróleo o el cobre subiendo, está servida una inflación en alza. Y si sube la inflación en Estados Unidos, tendremos problemas. España va a crecer un 6%, el que más crece de Europa. Ustedes dirán, don Mario, muy bien, pero cuidado. No se olviden que España fue el año pasado el que más cayó, menos 11. Y es muy fácil, después de caer tanto, si estás en un piso, recuperarte, porque basta que haya hoteles, que vuelen los aviones, que vayamos a los restaurantes, lo que se llama el efecto rebote, y luego el dinerillo que viene de Europa, que voy a hablar de ellos, evidentemente va a impulsar 1 o 2% más el crecimiento. Entonces, como España cayó menos 11 y ahora crece 6, yo creo que necesitamos 2-3 añitos para volver al nivel prepandemia. Por supuesto que España tiene unos números muy malos, tasa de paro la más alta de Europa, 17%, déficit fiscal 9% del producto, deuda pública 120% del producto. Y usted dirán, don Mario, pero si todo está así, ¿por qué la prima de riesgo de España es tan baja? Porque el que compra bonos como si estuviera drogado o borracho es el Banco Central Europeo, que compra todo lo que ve. Como el Banco Central
se retirara un poquito y los privados vinieran, pues ahí ya España no entusiasmaría tanto, ¿no? Pero bueno, es positivo evidentemente que el crecimiento económico sea bueno. O sea, con el tema de las vacunas, yo estoy optimista, por lo menos para Europa, para Estados Unidos, para Reino Unido, que el tema va a funcionar y eso va a ayudar muchísimo a normalizar el tema económico, qué duda cabe. Evidentemente, Asia nos gusta como región, aparte de Estados Unidos. ¿Y qué países de Asia dirán ustedes? Nos gusta China, nos gusta India. India está muy tocado por el virus, pero yo espero que esto se normalice. Piensen que China este año va a crecer un 8, India un 12, y luego nos gusta mucho Singapur, Corea del Sur, Vietnam. Pero si ustedes me preguntan, la internacionalización de la empresa española, ¿a dónde tiene que ir? Claramente a Estados Unidos y Asia, que son las regiones del mundo que más van a crecer. Pero si ustedes miran la internacionalización de la empresa, en la cual Jesús es un gran experto, sin duda, verán que exportamos 60% a Europa e invertimos en América Latina. Solo el 2% de la internacionalización de la empresa española está en Asia. Entonces, primera recomendación, mirar a Asia para exportar o invertir a mediano plazo, que son mercados a los cuales tenemos muy olvidados. Estados Unidos lo vemos bien, ¿por qué? Porque da igual quién esté, sea Biden, Trump, Reagan, Kennedy, es una economía sólida basada en 3 cuestiones, por resumir. Primero, que tiene la única divisa que es refugio del mundo, el dólar americano. Eso está en cuestión. Y cuando les diga dónde invertir su dinerillo, porque habrán dicho, Mario, aparte de contarnos cosas interesantes que hay de lo mío, dónde pongo mis pocos ahorros, se los voy a decir en un ratito, que básicamente el dólar siempre suele ser una divisa refugio. Cuando hay incertidumbre, todos los fondos de inversión compran dólares. Sobre eso hay alguna duda, porque como la deuda americana es tan alta, están tan endeudados, ya saben que una deuda alta significa a mediano plazo una caída de la moneda. Entonces los economistas estamos divididos. La mitad de los analistas creen que el dólar tiene que subir y la mitad cree que se tiene que depreciar como consecuencia del endeudamiento que tiene Estados Unidos. Otro motivo que hace Estados Unidos muy fuerte es que tiene mucho sector privado y poco sector público. Y sabemos que el sector privado es más dinámico y funciona mejor que el sector público. En casi todo, banca, seguros, industria, comercio exterior, agricultura, con 3 excepciones: educación, sanidad y tecnología, donde depende. El sector público lo puede hacer bien y el sector privado también. Pero que Estados Unidos tenga tanto sector privado, lo vemos como algo muy, muy positivo. Y luego, el modelo americano. Son emprendedores, les gusta el riesgo. El ídolo de todos los chavales en USA son Warren Buffett y Bill Gates. Aquí nadie quiere ser empresario. Hombre, nos gusta el dinerillo, pero no tienen buena imagen, ¿no? Entonces, eso que les gusta el riesgo, y lo que yo siempre cuento en mis conferencias, en Estados Unidos vos montás una startup y te va mal, y enseguida las agencias de rating aumenta tu prestigio porque ellos piensan, ha fracasado, pero como tiene experiencia, la segunda oportunidad será mejor. En España, como fracases, te divorcias, los amigos no te saludan y los bancos no te dan un duro. Por eso que la economía americana y la asiática es la mejor. Ustedes se preguntarán, Mario, ¿pero en qué sectores España es bueno para invertir? Yo le voy a hablar en un ratito de las debilidades de España, pero es bueno en 3 sectores, en inversiones. Infraestructura. Piensen que el 11% de todos los contratos del mundo mundial están en puertos, aeropuertos, carreteras, hospitales. Nuestras empresas constructoras ganan contratos en todo el mundo. Lo segundo, AVE, alta velocidad, donde los líderes del mundo son España, Japón y China. Y tercero, energías limpias, paneles solares, molinos de viento, donde España tiene una tecnología muy buena, y ese es un sector obviamente muy importante. El cambio del modelo fósil de petróleo, carbón y gas al modelo de energías renovables, una vez que se acabe el virus, ya verán que es el tema más importante de la economía mundial. Y sobre ese tema se le va a dar un focus donde España tiene buen nivel. Bueno, 2 palabras sobre América Latina. Habrán notado por mi acento que soy argentino de origen, aunque llevo mucho tiempo en España, más de 20 años, ¿no? Básicamente estamos pesimistas con América Latina. Piensen lo siguiente, el año pasado fue el peor año de los últimos 100 de América Latina. Y este año muy tocado por la pandemia, por la falta de vacunas, por la corrupción, por las faltas de inversiones. Y luego hay un tema que se viene dentro de poco que les voy a hablar, la 4ª revolución industrial. Sí,
la llegada de los robots, la inteligencia artificial, los drones, y América Latina está última en el mapa, junto con África, en prepararse con eso. Digitalización. Los líderes son los asiáticos, China, Japón, Singapur, Corea, Estados Unidos, el norte de Europa, pero claro, en un mundo donde la digitalización en 4 años va a ser básico, si vos no te pones a tiro con esos temas de la cuarta revolución, entonces ahí los países, fíjense, que nos han gustado siempre para el inversor español, son Chile, Colombia, México y Perú. Los 4 están tocados. Bueno, Chile, ha habido elecciones la semana pasada y ganó la izquierda. Todos los empresarios chilenos que conozco están sacando el dinero. Perú hay segunda vuelta el 6 de junio, creo, y el candidato de izquierda radical va primero, con lo cual hay muchas dudas. Colombia, ya vieron el lío que hay, y México con López Obrador. O sea, ustedes dirán, don Mario, si esos son los buenos, ¿cómo serán los malos, no? Bolsonaro está con una popularidad mínima, Lula va a ganar fácilmente las elecciones, en Argentina está el populismo. O sea que América Latina, después de unos años que han sido con más esperanza, está con muchas dudas y es una zona del mundo que puede tener bastantes convulsiones. Por eso digo de localizarse más en Estados Unidos o Asia, que lo vemos bastante mejor. Sobre la cuarta revolución tecnológica, y hablaré poquito, es la llegada de los robots, la inteligencia artificial, los algoritmos, la digitalización. Pensamos que en 4 años va a tener un impacto fuerte en el mercado laboral. ¿Y qué impacto va a tener en el mercado de trabajo? Malo. 4% de puestos de trabajo se van a perder por la competencia de los robots. ¿Y cuáles son las actividades más castigadas? Todo lo que sea mecánico con baja cualificación va a ser barrido. Usted dirán, don Mario, ¿qué consejo nos da? 3 consejos. Primero, si alguno de ustedes son ingenieros, mejor tecnológico, pero cualquier ingeniero, programadores, saben algoritmos o saben subir a la nube, básicamente data, para hacer estrategias de marketing, finanzas u operaciones, van a tener muchísimo trabajo. Segundo, la formación. En esta área donde Jesús siempre está preocupado, cuanto más formación tengas, sea máster, diploma, menos riesgo, porque es cierto que cuanto más formación, menos amenaza. Y tercero, bueno, no sé si decirlo, casarse bien, ¿no? Un buen matrimonio, en fin, ya si no te salva nada, pero ustedes los veo en la segunda, ¿no? En la formación. Pero hay excepciones. Por ejemplo, doy algunos datos. Hay actividades muy cualificadas que van a ser barridas por los robots. Por ejemplo, en medicina, la radiología y la dermatología tienen la amenaza de la inteligencia artificial. Hoy día, si vas al dermatólogo con una mancha en la piel, si te sacas una foto y lo subís a la nube, en décimas de segundos te hace un estudio con 2 millones de observaciones con un coste bajísimo que puede reemplazar al dermatólogo. Los cámaras de la CNN, CBS americano, no son humanos, son robots. Si te divorcias en Estados Unidos, los contratos, si es de mutuo acuerdo, ya no necesitan abogados. Bueno, los asesores fiscales también tienen mucho problema con la inteligencia artificial, los traductores. O sea que aunque es cierto que a mayor formación, menos riesgo, hay que prestar atención a esta revolución tecnológica que pensamos tendrá un impacto global. Se crearán muchos empleos, se perderán, pero moderadamente negativo, y ese es un tema que va a llegar en 4 años, no en 10, porque con la digitalización y la peste, el bicho, se ha acelerado mucho el proceso de digitalización. Dentro de las proyecciones económicas mundiales, la zona, como les dije, que vemos mejor es Asia, y ahí hay que prestar atención a la inflación. A ver, para que la economía funcione bien, y enseguida voy a hablar de dónde invertir el dinerillo, lo ideal es tipos de interés, básicamente, siempre por encima de la inflación en cuenta corriente. O sea, si la inflación es del 1, que el banco te diera, si pones tu dinero en cuenta corriente, 1,5 o 2. Y eso no me gusta, porque ahora tenemos tipos de interés cero, inflación en España 1%, y los bancos cobrándote comisiones, porque no quieren, si vos tenés depósitos en cuenta corriente y no sos un cliente que tenga un fondo de inversión, una nómina, un plan de pensiones, los bancos pierden dinero, te echan cobrándote comisiones. Y a mí me parece muy grave que no sea rentable tener el dinero en el banco, porque el dinero en el banco es un dinero seguro, de poco riesgo, con ese ahorro que hay en las cuentas corrientes y plazo fijo, los inversores, que son los empresarios, invierten, y ahí se da un círculo virtuoso que la economía empieza a funcionar mejor. Me preocupa mucho que esto no funcione. Habría que subir un poquito los tipos de interés, ¿no? Y acá hay varios temas. Por ejemplo, todos los jefes de organismos internacionales dicen, Mario, estamos en el medio de la guerra. Vamos a ganar la guerra contra el virus, y una vez que ganemos la guerra, que ojalá sea pronto, vamos a pagar la guerra. O sea, va a haber que financiarla.
El problema es que hay dos escenarios. Hay gente que te dice, muchos, los tipos de interés van a mantenerse cero 10 años más. Y yo no me lo creo. No me lo creo porque para que suban los tipos de interés, lo que tienen que mirar ustedes es la inflación. Si la inflación en Estados Unidos y Europa sube, en Estados Unidos les digo cuánto, por encima del 3%, y en Europa por encima del 2%, los bancos centrales están obligados, para enfriar la economía y contener la inflación, a subir los tipos de interés. ¿Quiere decir esto que les estoy insinuando que los tipos de interés van a subir pronto? No, este año no, el año próximo no, pero yo a mis alumnos de máster les recomiendo, chicos, si van a pedir una hipoteca, siempre a tipo de interés fijo, porque a 30 años, más ahora que los bancos están dando un tipo de 1%, 1,5%, es baratísimo, en euros, aprovechen, porque en 5 años Dios sabe lo que va a pasar con los tipos de interés. Pero para que suban los tipos de interés tiene que subir la inflación. Y yo me pregunto, con la política monetaria de fiesta, party y pachanga, de emitir dinero de todos los bancos centrales, políticas fiscales expansivas, precio de materias primas subiendo, hay un caldo de cultivo para que la inflación suba. Ustedes dirán, ¿y por qué dijo Mario que Europa 2 y Estados Unidos 3? Porque en Europa tenemos a Alemania, y los alemanes son muy paranoicos, muy rígidos con la inflación. Tuvieron una hiperinflación en la República del Weimar, antes del nazismo, y en el ADN alemán ellos odian la inflación. Por eso que pusieron en la Carta Orgánica del Banco Central Europeo una cláusula que dice, si la inflación de Eurolandia supera el 2%, hay que subir tipos de interés automáticamente. Entonces yo creo, no este año, no el próximo, que lo más lógico es que los tipos de interés suban, ¿no? Y eso cambia todos los temas de mercados, como les voy a contar en este momento. Desde el punto de vista de la economía española, los datos son malos, ya les conté, excepto que vamos a crecer 6%, que eso está bien, recuperándonos de un -11%, tenemos el paro más alto de Europa, 17%, le hemos ganado a Grecia, déficit fiscal altísimo y deuda pública elevada. Va a haber que, evidentemente, hacer un programa, no digo de austeridad, pero intentar mejorar ese esquema. Lo que el Banco Mundial le dice a España, ustedes tienen que hacer 3 tipos de reformas, y las resumo. La primera, en vez de tanto ladrillo y turismo, ir a un modelo más basado en la tecnología, la formación, la innovación, la digitalización, la industria y la exportación. Cuando digo esto se me malinterpreta. Yo no digo que haya que desalentar el turismo. Habríamos que ser tontos. El turismo está en el ADN de una ventaja competitiva. España es un país de sol y playa, con gente amable, buena comida, buenas infraestructuras. O sea que hay que ser tonto para decir que no vengan turistas. Lo que digo es otra cosa, que el dinerillo que vamos a recibir de Europa, mejor, más que en turismo, lo gastemos en digitalización, energías renovables, formación, tecnología, porque eso nos va a permitir aumentar la productividad y poder salir, digamos, de este modelo con tanto paro y tanto poco crecimiento económico. Lo digo de otra manera, si nos gastamos el dinero en rotondas, estamos jodidos, ¿no? O sea, lo que no quiere Europa es eso, y por eso que las condicionalidades me parecen bien. No son condiciones al estilo Grecia, hace un ajuste de caballo, eso no, pero te lo condicionamos a que lo uses bien, con buenos proyectos, ¿no? Y eso es muy importante, porque ese dinero que va a empezar a llegar pronto, si lo hacemos bien, eso puede ser un empujón importante. La segunda recomendación es exportar, exportar y exportar. España es un país que tiene mucho paro, lo he dicho, salarios muy bajos, y es difícil que el consumo se reactive mucho. Yo sé que puede haber una subida del consumo, la gente está reprimida hace un año y quiere gastar, ¿no? Entonces todos queremos irnos de vacaciones, hoteles, viajes, pero es difícil que en un contexto con tanto paro y con salarios tan bajos la economía española tenga un boom. Con lo cual el Banco Mundial te dice, lo que tenés que hacer es producir en Cantabria o fabricar en Cantabria y lo vendés en el mundo mundial exportando, eso hace crecer la economía y baja el paro. Y en los últimos 5 años, si se han dado cuenta, España está yendo muy bien en el tema de la exportación. Cada vez exportamos más. Ya no es solo alimentos, donde siempre España ha sido el líder mundial. Piensen que España es el 4º exportador de Europa y el 8º del mundo en alimentos, aceite, vino, queso, jamón, pero estamos exportando drones, coches, textil, muebles, juguetes, paneles solares, farmacéuticos, químicos. O sea, España en ese tema, evidentemente, los últimos 5 años ha dado un aumento de la exportación y esa es la salida. Y las terceras reformas, que son las más difíciles, son las estructurales. Y yo creo que el dinerillo que viene de Europa está condicional, está claro,
a que hagamos estas reformas. 3 reformas. La laboral, yo creo que sería un error muy serio derogar la reforma laboral. Las empresas necesitan flexibilidad, están mal y no pueden tener normas rígidas que le hagan perder competitividad. Ahí tenemos que ir a un modelo más flexible laboral. Segunda reforma importante, fiscal. Lo que el Banco Mundial cree es la pyme y la clase media paga demasiado impuesto. Yo siempre cuento en mis conferencias que si ustedes trabajan como clase media en sector público o privado, trabajan de enero a junio para ustedes y de julio a diciembre para Hacienda, porque la presión fiscal es alta, sobre todo para mucha gente. Entonces la clave es gastar menos en la burocracia estatal y ir a por la economía sumergida. Piensen que España es el subcampeón europeo de la economía en negro, 23% del producto. Si logramos que ese dinerillo que no paga impuestos aflore, esa es la manera de mejorar la recaudación fiscal y no subir el IVA, sociedades o IRPF a pymes que ya están muy machacados por el tema, evidentemente, de la pandemia, ¿no? Entonces, esa reforma fiscal es importante. Y la más importante de todas, si ustedes me apuran, es la reforma de las pensiones. Porque uno de los problemas que tenemos en el mundo mundial, como sabéis, es el envejecimiento de la población. En todo el mundo vivimos más años. Usted dirá, Mario, yo quiero vivir hasta los 100 y en buenas condiciones. Yo también. Pero si somos un mundo de viejos, es un problema desde el punto de vista económico por 3 temas. Cae la productividad, ya que la gente mayor es menos productiva que la gente joven. Cae el consumo, igual. Y tercero, no vamos a poder pagar las pensiones, porque en España todos sabemos que tenemos un sistema de pensiones público de reparto que funciona. Los que trabajan pagan la seguridad social y con ese dinerillo pagamos las pensiones. Y cuando tú te jubiles dentro de mucho, los que estén trabajando dentro de mucho van a pagar las pensiones. Con tasas de natalidad, que son las más bajas de Europa, excepto Malta, 1.1 niños por matrimonio, y con una esperanza de vida que es la más longeva de Europa, 83 años las mujeres y 80 años los hombres, y con un tema de que no traemos inmigrantes por temas políticos. Hay un populismo de derecha que está de moda en Europa y ningún político se atreve a traer inmigrantes. Eso implica que no hacer que copiemos a los japoneses, que el plan de Japón es que trabajen los robots, que eso no me parece una muy buena idea, pero bueno, ellos lo piensan solucionar así. Tenemos un problema serio y es que en 20 años va a haber poca gente trabajando y mucha gente jubilada. Y eso no va a cambiar, no va a cambiar porque evidentemente en España tenemos pocos hijos, los hijos cuestan dinero. Lo que yo siempre le digo a Jesús, cuando hablamos cada tanto, un padre puede cuidar a 10 hijos, pero 10 hijos no pueden cuidar a un padre. Como dirían los financieros, el valor actual neto de tener un niño es negativo, a no ser que te salga Messi, aunque los chavales son agradables y simpáticos, por supuesto. Pero bueno, España con un país con mucho paro, salarios bajos. Otro tema, la temporalidad del mercado laboral. Es difícil que tener un contrato fijo indefinido. Y los latinos, por cultura, si no tenemos estabilidad, no nos casamos, ¿no? Luego, nos casamos tarde, a los 32, mientras que en otras culturas se casan antes, y es difícil que una mujer, si tiene el primer hijo a los 34, tenga familia numerosa. Selfish attitudes, egoísmo. La gente joven es egoísta, ¿en qué sentido? Tener hijos quita tiempo libre para hacer otras actividades. Y luego, la participación de la mujer en el mercado laboral, que va muy positivo. Claro, trabajando la pareja con los horarios que tenemos en España, que son muy extensos. ¿Quién cuida a los niños, no? Está claro que los abuelos, pero ese es otro tema. Con lo cual pensamos que la tasa de natalidad se va a mantener baja y eso es un problema. Soluciones, 3. Jubilarse más tarde, a los 70. Siempre que digo esto, mis alumnos jóvenes me dicen, don Mario, si ustedes no se jubilan, ¿qué hay de lo mío? Pero es que yo les explico que el sistema europeo de seguridad social se crea en la época de von Bismarck, long time ago, cuando la gente se moría a los 50. Si ahora se mueren a los 80, habrá que trabajar más años, ¿no? Entonces, esa sería una recomendación. La tesorería de la seguridad social cobraría más dinerillo. La segunda es dar más ayuda a la familia numerosa. Alemania y Francia da mucho más subsidio de grabación fiscal si tenés 3 hijos que España. Y la tercera, y creo que en este tema vamos mal, hay que dar más incentivo fiscal para que la gente de clase media complemente la pensión con una pensión privada. ¿Qué ha hecho el gobierno? Hasta el año pasado, recordaréis que vos te podías desgravar del IRPF hasta 8.000 euros y mucha gente en diciembre ahorraba para poner 8.000 para pagar menos.
que en realidad luego Hacienda cuando te jubilás te lo cobra, en realidad era postergar, y ahora lo han bajado a 2.000, con el argumento que es para la clase alta, clase media, con lo cual hoy día casi no tiene sentido ahorrar en un plan de pensiones, porque un plan de pensiones es ilíquido y un fondo de inversiones sí. No tenemos que tirar agua contra nosotros mismos y tendríamos que promover, hacer todo lo contrario, que fiscalmente los planes de pensiones sean buenos, y eso me ha parecido un error importante. Entonces, esas son las reformas respecto a España. Respecto a los fondos estructurales que vamos a recibir, están un poco demorados. Ha sido una sorpresa. Yo pensaba que Alemania y los frágiles son los del norte, que desconfían de los latinos del sur, del Mediterráneo, que dicen que nos gastamos el dinero en vino, pero bueno, yo pensé que no iban a mutualizar la deuda, y ha sido una buena iniciativa, de la cual Angela Merkel tiene mucho mérito, haberse endeudado a 25 años a tipos de interés cero. Pero yo recuerdo, los tipos de interés van a subir y luego eso habrá que pagarlo, ¿no? Entonces, claro, la gente dice, bueno, si te endeudas a tipo de interés cero y la economía crece, se paga solo. Primero, los ciclos capitalistas tienen ciclos, ups and downs. La economía no va a crecer todo el tiempo, va a tener crecimiento y recesión. Y los tipos de interés, ya les dije, que a mí me parece que a mediano plazo van a subir, ¿no? Con lo cual habrá que invertir bien este dinero, y me parece bien la idea de que nos gastemos en digitalización, energía sostenible, tecnología, formación. Todos estos temas me parece que van a aumentar la productividad de la economía y no en gastos superfluos, ¿no? Que sería tirar el dinero por la ventana. Me preocupa un poco la falta de transparencia que estoy viendo en España. Parecería que el gobierno quiere hacer algunos chanchullos, no contar mucho. Me parece que es muy importante la colaboración privada. Yo creo que las grandes consultoras tienen mucha experiencia en identificar proyectos, y ahí habría que unir al gobierno, al dinero de Europa, con los privados para trabajar juntos en identificar proyectos de manera transparente. Pero eso, si se usa bien, puede ser una gran oportunidad para las empresas, incluso para las pymes, ¿no? Entonces ahí yo creo que también la Cámara de Cantabria puede jugar un papel importante en la canalización de esos fondos. O sea que esa es una oportunidad que vamos a ver cómo se instrumenta, ¿no? Bueno, el próximo tema, y terminaré en 40 minutos, como le prometí a Jesús, para dejar algunos minutos de pregunta. Este es un tema que interesa bastante. Bueno, ¿dónde invertir el dinero? A ver, yo les diré dónde invertir a largo plazo, porque si yo supiera dónde invertir a corto, no estaría dando esta charla con mi amigo Jesús, estaría en las Islas Bahamas tomando piña colada y ya jubilado, ¿no? Entonces a corto no me animo. A largo plazo sí me animo, y luego les diré a corto también lo que pienso. De acá a 5 años, ¿cuáles son? Bueno, los países donde habría que invertir, ya lo dije, Asia y Estados Unidos. Los sectores, bueno, yo creo, por ejemplo, con la llegada de la cuarta revolución tecnológica, evidentemente el petróleo, el gas y el carbón poco a poco pierden peso. No estoy diciendo que el año que viene no habrá petróleo, pero digo que a mediano o largo plazo, poco a poco los fósiles van a ser reemplazados por las energías limpias, y eso es algo bueno y saludable. Y surgen una serie de minerales que en el Banco Mundial llamamos minerales raros, o non-traditional minerals, que no son el oro, el cobre, la plata, o el estaño, o el zinc, sino que son básicamente, hay varios, ¿no? Pero los dos que más nos gustan, que pensamos que su precio va a subir mucho por la demanda, es el grafeno y el litio. El grafeno, creo que técnicamente ni siquiera es un mineral. Mis alumnos que saben de geología me dicen, pero Mario, eso es un derivado del granito. Pero si te metes en Wikipedia y ves grafeno, verás que tiene unas propiedades muy útiles de cara a las nuevas tecnologías. Y luego el litio sin duda que se usa, como sabéis, para baterías eléctricas. La gran zona productora mundial de litio es Australia, y luego la segunda, muy importante, es el límite entre Argentina, Chile, Argentina, Chile, Perú y Bolivia. Ahí está gran parte de la producción de litio, y yo creo que de acá a unos años, como el litio se usa mucho en temas que tienen que ver con la cuarta revolución tecnológica, invertir en esos minerales será bueno. Por supuesto, yo recomiendo invertir en fondos asociados con la tercera edad. El mundo va a tener un envejecimiento, todo lo que sea el ocio de los mayores, la sanidad privada, o todas las empresas vinculadas con ventas a productos target, público objetivo de tercera edad, tendrán grandes años, porque toda la demografía se orienta hacia un crecimiento espectacular de la tercera edad. Por supuesto que todos los temas de digitalización sí, la farmacéutica sí, y esos son los sectores que yo creo que a mediano plazo son los más interesantes. A corto plazo, en cambio, yo veo una situación muy complicada donde no está claro dónde invertir. Resumo rápidamente las alternativas. La más obvia, la deseable,
pones tu dinero en el banco, ya saben que en España hasta 100.000 euros por cuenta está garantizado, y lo tenés allí, y si la inflación fuera del 1, pero los tipos de interés en cuenta corriente, en vez de ser 0, fueran del 2%, eso sería lo ideal, habría mucho ahorro, y con ese ahorro los empresarios invierten. Pero como está por debajo de ese nivel, por la política monetaria expansiva, perdés dinero. Hay gente que dice, prefiero perder un poquito y no arriesgar que tenerlo allí. Vamos a las otras alternativas, y voy a hablar de la que más me preguntan, me adelanto, porque en todos los webinars la pregunta siempre es, ¿y qué pasa con el Bitcoin? Bueno, yo soy, si siguen mis conferencias en YouTube, muy anti-Bitcoin, como la mayoría de los economistas más académicos, porque pensamos que el Bitcoin, primero, que no genera ninguna riqueza ni ningún valor; segundo, contamina muchísimo, todo el tema de la minería y el uso de los ordenadores gasta muchísima energía. Es sabido que el uso de energía del Bitcoin en un año es el mismo Producto Interior Bruto de Dinamarca o de Suecia, o sea que es una burrada en cuanto al tema de la sostenibilidad. Y sobre todo el problema del Bitcoin es que es anónimo. Por ejemplo, las criptomonedas, el blockchain, es un tema que nos gusta en el Banco Mundial. Pensamos que es un mecanismo de transmisión de datos eficiente, que reduce costes, permite registrar actividades en muchos ordenadores, pero el Bitcoin tiene un problema, es anónimo. Entonces los reguladores, los bancos centrales, la Comisión del Mercado de Valores, ¿qué piensan? Oye, ¿por qué querés tener el dinero anónimo? Lo primero que pensás, la mafia, el crimen organizado, el terrorismo, los que evaden Hacienda, y luego muchísima gente que no es nada de eso, pero como no hay ninguna alternativa, dice, bueno, yo voy a comprar Bitcoin, que me parece que es un refugio activo que reemplaza un poco al dólar o al oro, que han sido los activos refugio tradicionales. ¿Qué les quiero decir? Que el Bitcoin es un casino, y mucha gente cree que puede bajar, pero también puede subir. Dice Warren Buffett, nuestro admirado inversor, él lo define el Bitcoin como venenos para ratas. Bill Gates dice lo mismo. Y el 90% de los economistas académicos no nos gusta, porque pensamos que al no ser regulado hay mucho dinero turbio que se puede ir del control de los bancos centrales. ¿Cuál es el riesgo con el Bitcoin? Que los reguladores que le tienen puesto el ojo, los bancos centrales y las comisiones de mercado de valores, uno, lo prohíban; dos, le cobren un impuesto; tres, lo regulen; o cuatro, más fácil, hablen mal del Bitcoin. De hecho, están hablando bastante mal del Bitcoin, y el Bitcoin ha caído. Yellen, la secretaria del Tesoro, el Banco Central Europeo ayer ha sacado un comunicado contra el Bitcoin, y claro, eso puede provocar volatilidad. Pero así como a mis alumnos me peleo mucho con ellos porque les digo que es un casino, que pueden perder todo, como en este momento no hay alternativas, podría darse el caso que suba mucho. Por eso digo que es un casino. Como a mí no me gusta el casino, sino la racionalidad, no lo recomiendo. Vamos a otros activos, la bolsa, ¿no? A ver, mientras los tipos de interés estén en el cero patatero, la bolsa va a ir bien. De hecho, no es por echarme flores, pero si miran mis últimos YouTube, que lo di en varios portales financieros importantes, Rankia, de hace 4 meses, fui uno de los pocos analistas que pronosticó que la bolsa hasta abril iba a subir. Todos no daban un duro, decía está cara, y por lo menos hasta abril pasado se cumplió mi pronóstico. ¿Por qué? Porque en este momento, si tenés dinerillo, al estar los tipos de interés en el cero patatero, no podés invertir en bonos, ¿no? Porque obviamente no tienen rentabilidad. Entonces hay muchísima gente que se va a la bolsa. Y aunque es cierto que hay un divorcio entre la bolsa, que está cara, y la economía, que no fue bien, como en este momento la economía mundial crece, hay optimismo con las vacunas, podría darse que la bolsa, a pesar de que está cara, aguante más tiempo. Entonces, claro, si vos analizás la bolsa americana, por ejemplo, la más obvia, los dos análisis de bolsa, tanto el fundamental como el técnico, los dividendos, los ratios, el PER, está cara, no hay duda. Pero como no hay alternativa, evidentemente hay gente que opina que todavía la bolsa puede aguantar, aunque haya subido por encima de los balances de las empresas y bancos que tiene asociado. Renta fija no me gusta, porque si los tipos de interés subieran, como yo pienso que pueden subir, todos los inversores venderían bonos pasados para comprar los nuevos, y eso haría caer a renta fija. No se olviden que renta fija puede tener rentabilidad negativa. Hay gente que no lo sabe. Dice, bueno, renta fija es seguro. Renta fija es más estable que renta variable. Claro, es para gente más conservadora, pero podés perder dinero, ya que hay una relación inversa entre el tipo de interés y el precio del bono. Entonces, en este momento, renta fija tampoco está bien. Con lo cual nos vamos a los dos activos que quedan, que son el oro y el dólar.
El dólar, he hablado que hay mucha controversia entre los inversores, ya que como la deuda de Estados Unidos ha crecido tanto, siempre en macroeconomía sabemos que hay una relación directa entre deuda alta y depreciación de la moneda. Hay otros economistas que creen que el dólar seguirá siendo la moneda de refugio, pero está muy dudoso, ¿no? No hay consenso entre los analistas. Y usted dirá, Mario, ¿y el oro, que siempre el activo refugio? Cuando hay incertidumbre y volatilidad, todo el mundo compra oro. Fíjense, el problema que está habiendo con el oro es que todos los bancos centrales del mundo tienen lo que se llama técnicamente reservas internacionales. Reservas internacionales son divisas extranjeras. Por ejemplo, el Banco de España tiene dólares, yenes, francos suizos y oro. Y como el nivel de reservas está muy bajo, lo que están haciendo es vendiendo oro para comprar dólares. Ustedes dirán, y si todos venden oro, obviamente el oro baja, ¿no? Ustedes dirán, ¿y para qué se usan las reservas? Se usan para financiar las importaciones o pagar la deuda externa de los países. Y siempre tiene que estar en un nivel, un colchón, que está un poco bajo, y por eso hay mucho banco central vendiendo oro. Con lo cual, ahí tenemos una paradoja, y que no hay en este momento un activo claro. Bueno, ustedes dirán, bueno, Mario, después de decir todo que no, ¿qué recomienda? Yo recomiendo fondos de inversión con gestión activa. Activa significa que el broker o el gestor, si ve que cambia mucho el tema, te puede cambiar los porcentajes de renta fija y renta variable. O sea, no tenés que respetar unos porcentajes predeterminados, sino que el gestor tiene libertad para mover los ratios si cambian las circunstancias. Y el tema de la vivienda me genera más dudas, ¿no? Porque hay cierta controversia. Todos sabemos que en España la cultura del Spain is different es que nos encanta, y cuando desde bebés nuestros padres nos dan el biberón, siempre nos dicen lo mismo, ¿no? Compra piso y no alquiles, ¿no? Alquilar nos parece horrible. Y una persona de 30 años que alquile lo miramos muy mal. Tan mal te ha ido que no tienes piso propio. Es el famoso Spain is different. Y lo otro que nos dicen nuestros padres es, sé funcionario y no seas emprendedor. Nos encanta la seguridad y tenemos alergia al riesgo. Y eso, claro, no ayuda para que la economía sea dinámica. Entonces, desde ese punto de vista, y ya por ir terminando, cuento un par de temas más y ya termino en tiempo, como le gusta a don Jesús, el tema de las inversiones, la vivienda genera dudas, ¿no? Porque si este año se consolida el crecimiento económico y vuelve el turismo y ya la economía empieza a crecer y las vacunas se confirman de que están ok, es un activo que podría reactivarse. Digo podría con un signo de interrogación. Porque claro, también para eso tendría que crecer la economía, subir los salarios, bajar el paro y sobre todo venir dinerillo de inversores extranjeros, dependiendo la zona. No es lo mismo Madrid-Barcelona, que tiene más o Málaga, que tiene más inversor extranjero, que otras ciudades que tienen menos inversores extranjeros. Respecto al petróleo, termino con dos temas, ¿no? Respecto al petróleo, bueno, han visto que está subiendo bastante y está claro que el principal motivo es que China e India, que son los grandes compradores de petróleo, están creciendo como una moto. India 12% este año, India el 8%, y China, perdón, el 8%, y al haber más demanda, evidentemente las materias primas crecen de manera exponencial. Nosotros el tema del petróleo, sin embargo, no lo vemos creciendo, lo vemos en un rango de 40, 55 dólares barril a mediano plazo, que a España le viene muy bien, porque todos sabéis que España es comprador de petróleo, o sea que si vos sos importador te conviene precio bajo, si sos exportador al revés, y ahí hay un tema que pensamos tiene mucho impacto, que es el fracking, ¿no? El fracking es el nuevo petróleo que ha sido desarrollado en Estados Unidos por los ingenieros, que es una combinación de agua, 90%, minerales 9% y 1% de químicas, y lo que significa es extraer de la corteza terrestre, muy por debajo, el petróleo de las rocas, ¿no? Y el petróleo y gas de las rocas. Con ese fracking que en Estados Unidos se ha desarrollado, hay más oferta, y al haber más oferta, evidentemente el precio no subirá. Yo no veo el petróleo a 130 dólares barril como en la época de Hugo Chávez, ¿no? Eso a España le viene bien, porque un petróleo más barato implica evidentemente que pagamos menos dinerillo por las importaciones. El petróleo va a perder mucho peso, ¿saben en qué área? Transporte. Piensen que hoy día el 90% del transporte marítimo, terrestre y aéreo se basa en el petróleo, pero poco a poco va a ser reemplazado por las energías renovables. De todas maneras, todos sabemos, lo hemos estudiado en el cole, que el petróleo tiene muchos derivados, ¿no? Fertilizantes, plásticos, o sea que el petróleo siempre va a ser un commodity que va a ser importante, pero a mediano plazo va a perder peso. Y ya por terminar, me quedan 5 minutos, 4 y termino el tiempo. ¿Cuáles serían, por terminar, los problemas que vemos
de largo plazo de la economía mundial. He hablado de muchos temas, pero en el Banco Mundial hemos identificado 4 o 5 temas gordos. El primero, que he hablado bastante, de la demografía, pero no solo España, el mundo mundial tiene un problema de envejecimiento evidente, todo el mundo, la gente vive más años, que está muy bien, una baja tasa de natalidad que se da en todo el mundo, no solo en España, y no hay procesos de inmigración por los procesos de populismo que rechazan los inmigrantes que permitan que haya mano de obra trabajando. Ahí tenemos un tema demográfico serio. El segundo tema es el cambio del clima, evidentemente el nuevo modelo de energías limpias. Yo estoy convencido, se los digo y verán que es así, que una vez que termine el tema del virus, que espero que sea pronto, ese va a ser el gran tema. Ahora con Biden ha revertido las políticas de Trump, por suerte en ese tema, y Estados Unidos ya está en un aspecto más cooperativo, básicamente de cooperar a reducir el tamaño de las emisiones, y ese es un tema serio porque puede provocar grandes convulsiones. O sea que el reemplazo de la energía tradicional por la energía limpia es un tema importantísimo que va a tener mucho desarrollo y que habría que hacer mucho más esfuerzo, ¿no? Ese es otro tema que yo sé que a Jesús le gusta mucho, el tema de la sostenibilidad, digamos, económica. Vemos 2 temas más por terminar, la deuda y la distribución de la renta. Estamos viendo en todo el mundo mundial que los déficits públicos y la deuda está subiendo mucho. Y eso me preocupa. De nuevo, ustedes dicen, bueno, si la economía mundial crece y los tipos de interés son cero, se paga, pero yo soy pesimista y creo que una vez que terminemos la victoria sobre la batalla sobre el virus, va a haber que tener mucho cuidado en tratar de reducir esa deuda, porque eso puede ser una hipoteca para nuestros hijos o nuestros nietos, ¿no? Evidentemente esa deuda implica que las generaciones futuras van a vivir peor y es un tema que está muy desmadrado, yo diría, en todos los países del mundo. O sea que es un tema que habrá que tener bastante cuidado. Y hay un último tema, y con esto termino, Jesús, que es la distribución de la renta. ¿Qué estamos viendo? Bueno, acá hay una discusión. Economistas de izquierda, como Piketty o Varoufakis, el planteo que tienen, y termino planteándolo, es que con la globalización, la distribución de la renta ha empeorado. Ellos dicen que con la globalización, tanto en países ricos como en mercados emergentes, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, y la clase media se ha achatado. Yo estoy de acuerdo que los países ricos hay algo de eso. Con las reformas de Trump, que los ricos pagaban menos impuestos, la distribución de la renta ha empeorado. En Europa, con los problemas que ha tenido España de ajuste, paro, jóvenes sin trabajo, es un tema preocupante. Pero si miramos los mercados emergentes, que hoy día, cuidado, son la mitad de la economía mundial, la mitad de la economía del mundo son emergentes, ahí no, ahí en los últimos 25 años la distribución de la renta ha mejorado muchísimo. Piensen que China, India, Colombia, Brasil, hace 25 años eran casi todos pobres, y hoy día, como consecuencia del gran crecimiento económico de los emergentes en los últimos años, China ha tenido, India, Colombia, una clase media, Brasil, que se ha desarrollado. O sea que no hay duda que la distribución de la renta ha mejorado. Y un último tema, el proteccionismo. Con Trump se aplicaron políticas de guerra comercial con China que siempre nos han parecido muy mal, porque si vos pones aranceles contra China, México o España y los otros te meten aranceles, baja el comercio mundial, se exporta menos y la tarta se hace más pequeña. Es un error decir que a Estados Unidos no le va tan bien por culpa de China. Claro que hay competencia entre China y Estados Unidos, y qué duda cabe que entre China y Estados Unidos estará, qué duda cabe, el líder mundial en algunos años. Pero fíjense que eso ha cambiado. Hace 70 años Estados Unidos tenía el 50% del Producto Interior Bruto Mundial y hoy tiene el 30%. Pero no porque a Estados Unidos le haya ido mal, sino porque el resto del mundo mundial le ha ido muy bien. Entonces, yo creo más en un mundo cooperativo, que no haya barreras comerciales, que coopere, y no en ese mundo de confrontación donde nos ponemos zancadillas, ya que eso provoca malestar económico. Bueno, muchas gracias, Jesús. Con eso terminé un poco lo que les quería contar. Pues muchísimas gracias, Mario. Es brutal tu exposición y lo rápido que se pasa el tiempo contigo. Es alucinante. Bueno, tenemos 5 preguntas por aquí. Yo me he apuntado otras cuantas más, a ver si nos da tiempo a resolverlo todo. Y bueno, pues vamos a empezar por orden. Nos dice un señor, llevamos varios años con políticas monetarias expansivas sin que haya tenido impacto en la inflación de bienes de consumo. Dice, sí hemos visto inflación en activos financieros e inmobiliarios. ¿Por qué esta vez es diferente y se piensa que la política monetaria generará inflación?
Más aún cuando los factores de carácter estructural, envejecimiento, progreso tecnológico, a Amazon dice son relacionados. ¿Descartaría un escenario japonés? Sí, la pregunta es muy buena y muy difícil de explicar y genera una gran discusión muy técnica. Si hay algo difícil en economía es la política monetaria. A ver, hay países que imprimen dinero y hay inflación. Te recuerdo que Venezuela tiene una inflación de 15.000% este año y Argentina 50%. Está claro que si vos no tenés un aumento de productividad y no tenés aumento de tecnología y no invertís bien, imprimís dinero, hay inflación. De hecho, hay países con hiperinflación a un día, pero el compañero que pregunta, la pregunta es muy buena porque hay toda una discusión sobre imprimir dinero provoca inflación o no. La explicación que se da es que con los cambios tecnológicos, todo lo que estamos viendo, la robótica, la productividad, todo lo que está cambiando en el mundo, el cambio del clima, eso implica un nuevo paradigma, ¿no? Pero hay conciencia entre los economistas que imprimir dinero no es la solución. Si no te imaginas, Jesús, qué fácil sería ser presidente del Banco Central, le das a la maquinita y ya está. Entonces, pero sí es cierto que el compañero ha puesto una pregunta inquietante. ¿Es cierto que una política monetaria expansiva es la única causa de inflación? Que imprimir dinero provoca inflación, no hay duda, pero se puede contrarrestar con otros temas, como son que los sindicatos no tienen peso en la mayoría del mundo y eso ha bajado los salarios, los cambios tecnológicos, pero sí es cierto que es una pregunta que no tiene una contestación fácil ni rápida, ¿no? Muy bien. Nos dice Daniel Siles, nos dice una pregunta práctica. Nos dice, como estoy más seco que la mojama, voy a vender un fondo Eurostock que tengo, pensando en utilizar la mitad para sobrevivir y la otra mitad para reinvertirlo en IBEX 35. Dice, ¿cómo lo ves? Y bueno, y te felicita por la charla. Hizo una charla Bueno, muy buena. Daniel es muy amigo mío, es un gran consultor y yo creo que le hace la pregunta en cachondeo. Él sabe que nunca doy consejos específicos de bolsa y por eso lo hace. A ver, Daniel, ya te digo, si yo supiera eso, estaría en las Bahamas jubilado, ¿no? A ver, yo creo que el IBEX, por contestarte algo y no dejarte sin nada, el IBEX es un índice que tiene buena pinta, no ha subido tanto y tiene recorrido. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo, si me dijeras invertir en USA, tendría más dudas, ¿no? De todas maneras, mientras los tipos de interés se mantengan bajos y la inflación no sea una amenaza, sigo con mi teoría que la bolsa sigue siendo una alternativa. Muy bien. Nos dicen, ¿nos están ya haciendo techo las materias primas en estos momentos, salvo el cobre que va a llevar otro ritmo? El tema de materias primas, si están haciendo techo. Yo te quería preguntar al hilo con materias primas, ¿qué está pasando con acero y cereales? Sí, materias primas están subiendo mucho, lo cual no es una novedad, porque después de una gran recesión, con el gran crecimiento, pensá que China e India son los grandes compradores de materia prima. También hay mucha escasez de madera, por ejemplo, mucha pyme que tenía madera, porque mucha gente que está haciendo reforma de casa, no hay stocks, y todas las materias primas han subido mucho. No, nosotros pensamos que están llegando casi a un límite, no vemos mucho recorrido, pensamos que ya han subido bastante y no estamos planeando que las commodities, las materias primas, suban demasiado. Yo creo que lo más fuerte ha venido, mirá la soja, mirá el petróleo, mirá el cobre, todo se ha ido para arriba como consecuencia del gran crecimiento económico de los emergentes. Muy bien. Nos dice, ¿hasta qué punto los altos precios de fletes de China van a generar inflación de costes en la estructura productiva europea? En estos momentos continúan alto y no se ve un punto de inflexión. Sí, ese es un buen punto. Yo creo que sí, que tiene un cierto impacto. China también, no te olvides que también ha subido mucho los salarios últimamente y hay mucha empresa que se está volviendo de China a España o se está yendo a Vietnam, pero sin duda el tema que plantea el compañero es un tema que hay que mirar con lupa, ¿no? Porque es un buen punto, es un tema que hay que monitorear y puede tener un impacto. De hecho, China lo que quisiera, si fuera por ellos, es mantener los salarios controlados y los costes controlados para seguir con esa ventaja competitiva. Pero no se olviden que ya China no es lo que era. En tecnología está cabeza a cabeza con Estados Unidos, en robótica, inteligencia artificial, y ya no es el país que era hace 30 años pobre y sin maquinaria y sin tecnología, sino que ha ido más de manera importante. Muy bien. Nos dicen, hemos aprendido algo del atasco del canal de Suez y cómo cualquier circunstancia que pueda afectar este tráfico puede interrumpir las cadenas de suministro globales. Eh, Sí, bueno, eso otra buena pregunta. A ver, todo eso, lo que es inesperado, evidentemente influye mucho, ¿no? Y fíjate como un tema que parece tonto, un barco que se queda allí, cambia toda la logística. Hay cosas que son sorprendentes. ¿Quién iba a pensar que el petróleo iba a tener precio cero o negativo? Y se dio, pero son todos estos temas que estamos hablando, yo los veo como muy coyunturales. Puede haber una semana, 2 semanas, pero no van digamos, a lo estructural, ¿no? Lo estructural es un poco lo que les conté, sobre todo el tema de la digitalización, la robótica y la inteligencia artificial. Muy bien, Mario. Esta de mi cosecha, tengo una batería, a ver si nos da tiempo. América Latina, las empresas que tengan capital allí, ¿qué deben hacer?
No, yo mi recomendación es, no es invertir, quedarse. O sea, no vender, sino que quedarse, pero monitorear la situación. Ahí el peligro, sobre todo los populismos, que te expropien, que te nacionalicen, que se devalúen las monedas, pero yo creo que es un área que hay que tener cuidado porque en pocos años se ha deteriorado mucho. Como te dije, Jesús, si los países que nos gustan, que son Chile, Perú, Colombia y México, están los 4 grogui knockout, imagínate el resto, ¿no? Entonces yo no vendería, mantendría posiciones en América Latina, pero no pondría capital adicional. Muy bien. Bueno, nos decías que en un escenario de un joven que adquiere su primera vivienda, 30, 40 años, un interés fijo, ¿subirá tanto el tipo de interés como para que compense el actual variable con el tiempo a ese fijo? Es decir, tú Yo creo que recomendarías, sí, yo creo que tajantemente sí, recomendarías fijo. claro, yo creo que sí. A ver, mi hipótesis, ya sabes que hay gente que dice que los tipos de interés se van a mantener cero en 10 años, ¿eh? Y hay bastantes que dicen eso. Yo creo que la mayoría de los economistas, bueno, hay una distorsión, no te olvides que soy argentino, y en Argentina la inflación, desde que yo nací hay inflación. O sea, yo te recuerdo cuando yo era chaval, la inflación era 200%, y vos cobrabas el salario, ibas corriendo al shopping para comprar, porque en un mismo día el precio subía de la mañana a la tarde. Yo me acuerdo de joven, y Argentina siempre ha tenido inflación. Entonces quizá eso me da un sesgo, que no me lo creo viniendo de un país de América Latina con mucha inflación, que la inflación desaparezca, ¿no? Pero desde ese punto de vista, yo pienso que los tipos de interés se van a mantener bajos un par de años y a partir de allí ya hay dudas, ¿no? Yo creo que en algún momento la inflación en Estados Unidos va a subir, en Europa también, y va a haber que subir un poco los tipos de interés. Yo estoy convencido que con los tipos que hay hoy día compensa tipo fijo a 30 años para una hipoteca. Muy bien, pues nada, noticia estupenda que yo de aquí a poco a ver qué pasa. El tema de economía sumergida en España, ¿cómo podemos hacer que ese 23% de economía sumergida sea Bueno, ahí sostenible? hay varias ideas, evidentemente a largo plazo con la educación, si todos los chavales en los colegios ya están educados para que hay que pagar Hacienda, pero hay un tema, Jesús, cuanto más corrupción se percibe, la gente menos quiere pagar impuestos. Mirá los países nórdicos, ¿por qué la gente paga mucho con alegría? Porque sabe que tiene impuestos altos, pero tiene sanidad buenísima, infraestructuras buenísimas, no hay corrupción. Entonces, ese es un tema, ¿no? Segundo, contratar más inspectores de Hacienda, pero no que estén en su despacho, sino que salgan a fijonear por la calle para detectar fraude, lo mismo, inspecciones de trabajo. Que desaparezca el metálico, el cash. Por ejemplo, en Noruega o Finlandia, si vas al Carrefour, verás que todo es con tarjeta de crédito que deja huella y prácticamente ha desaparecido el efectivo. Por ejemplo, Portugal, básicamente, cuando vas a Portugal a tomar una caña, normalmente vos, Jesús, cuando tomás una caña, ¿pedís factura o no? No lo tengo claro. En español no pide factura. En Portugal, si pedís factura, participás automáticamente en un sorteo de 5 coches que organiza el gobierno portugués. Y todo el mundo pide factura. Y luego, ya por último, y lo que voy a agregar es lo más controversial, legalizar la prostitución o la droga. Bueno, esto que parece un poco chiste, es cierto, ¿no? Hay un debate ético, por supuesto, pero mucha gente dice, si la prostitución o la droga blanda, pagar impuestos, tendríamos dinero para sanidad o educación. Uruguay intentó legalizar la marihuana vendiéndola en las farmacias, pero subió mucho el consumo. Entonces a la gente le da un poco de miedo. Pero bueno, quiero decir que hay batería de medidas, algunas de las cuales te comenté, y ahí tiene que estar el focus del gobierno, más que subir a la pyme el IVA o el impuesto a las sociedades. Muy bien. A ver, nos ha entrado una última pregunta. Nos dice, en el acero los almacenistas y distribuidores están en posiciones de stock muy bajos y cuando se reponen los stocks se vacían de nuevo muy rápidamente. Posiblemente hasta fin de año seguirá el acero fuerte. Las cadenas de suministro están muy aligeradas de materiales. La demanda es fuerte en estos momentos con precios subiendo. ¿Qué recorrido puede tener esta situación según tu opinión? Yo Sí, espero, entiendo que será también en muy corto plazo esta pregunta, ¿no? sí, a Porque ver, yo no sigo el acero, pero en el Banco Mundial que tenemos un departamento de commodities, lo que yo veo, porque miro cada tanto el tema, ahí lo puede mirar el compañero, los informes del Banco Mundial sobre el precio de las commodities, yo creo que de aquí a fin de año puede haber una subida moderada y luego se estabiliza, ¿no? Esa es la tendencia general de las commodities. Habría que mirar un poquito el acero, pero si sigue la tendencia de otros commodities, sería así, una subida, por lo que él dice, que lo ha explicado bien, de aquí a diciembre y luego una cierta estabilización del precio. muy bien, nada, nos preguntaban que como destino seguro para una jubilación tranquila, ¿qué país podría ser económicamente asequible a nivel de confianza, servicios? Yo Hombre, para diría, jubilarse tenés que tener ahorro, ¿no? O sea, si te vas a jubilar
a cualquier lado, sí, al Caribe tomando piña colada, pero el tema es que tenés que tener ahorros. A ver, ahí hay un debate, hay dos modelos de jubilación, por terminar. El español o el europeo, que es público, de reparto, y luego hay muchos que tienen capitalización. De hecho, en América Latina, la gente no se jubila con el gobierno, sino que aporta un plan de pensiones, ¿no? Entonces, evidentemente, los países que tienen un sistema mejor, los países nórdicos, esos son los países que siempre miramos como modelo de jubilación importante, pero claro, vos tendrías que haber cotizado en Suecia y no en España, ¿no? Muy bien, pues nada, Mario, muchísimas gracias por esta aportación. Comentar la sorpresita que tenemos, que hacemos ahí un off the record, que a partir del 4 de junio la Cámara va a elaborar unos podcasts en los que Mario, bueno, pues va a ser un colaborador habitual y que semanalmente nos irá dando unas píldoras de información económica. Y nada, simplemente comentar a los que estáis participando que 28 de mayo y la semana que viene tenemos dos charlas en relación a esto que comentaba Mario sobre la formación. Bueno, pues dos charlas orientadas a digitalización y automatización del proceso comercial y ciberseguridad. Nada, lo podéis ver por la página web para poder registraros. Y nada, pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado con nosotros. Mario, como siempre, brutal tu experiencia, tus aportaciones. Muchísimas gracias. Vamos a tener dos webinars más también a lo largo del año con Mario. Y bueno, pues aquí la idea sobre todo es dar una información bueno, pues que sea actualizada en esta materia, que a ver si esta recuperación que parece que ya vamos viendo en esa línea en el horizonte puede llegar pronto. Mario, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, saludos a todos por Cantabria. Saludos. Muy bien, muchas gracias.